Francisco Manuel Sánchez, promotor cultural de juegos y deportes autóctonos y capitán del equipo Búhos del Bosque. Sí, el Guáruco ya se juega en 22 estados de la República y ha viajado como a 7 países. Y bueno, es el único juego prehispánico que se juega a nivel nacional, y en el 2004 y 2005 fue incluido en las Olimpiadas Nacionales aquí en México. Pues existen algunas teorías y rituales que se hizo este juego para celebrar la vida y rendirle un tributo a la muerte. Y otro era que cuando nació Venus, el quinto sol, hubo muchas catástrofes aquí en la Tierra y la gente se fue a las montañas, fue la que sobrevivió y fue la que hizo este juego para rendirle un tributo a los dioses y mantener el equilibrio. Y para iniciar, pues se juega el bastón, se da 3 golpes al bastón del contrario, el cuarto golpe a la bola, y el jugador que es el más ágil obtiene la misma. Se juega 5 contra 5 y bueno, todos fungimos como delanteros o como defensas. Es un juego muy activo, muy entero, y por lo mismo en sí no hay como posición fija porque todos nos estamos moviendo siempre. Pues el juego tradicionalmente nos contaban que se jugaba de pueblo a pueblo, ya después en el atrio de las iglesias. Ahora, como tiene más auge, pues se juega alrededor de una manzana, o se juega en L, o cuando es más chico, pues le podríamos llamar la práctica o cáscara, pues a lo largo de una cuadra la dividimos nada más en 2, y pues se anota al término de la cuadra el equipo, bueno, que va de este lado hacia el otro y el otro hacia acá. No hay límite de edad, nada más pues que tengan ganas de jugar, no hay cobro, todos están invitados, se les presta al principio el material, se les enseña a hacer su material, y los que no lo gusten hacer, pues también les podemos vender su material. Y bueno, entrenamos lo que es martes, jueves, de 7:30 de la noche a 10 de la noche, y pues están todos invitados. Bueno, tenemos en el Facebook, me pueden localizar a mí como Manuel Sánchez, o a uno de nuestros secretarios, que es Paquito Vázquez. Y tenemos también en el Facebook Búhos del Bosque, y tenemos un pequeño blog que es buhosdelbosque.blogspot.com, y ahí hay algunas exhibiciones pasadas. Próximamente ya lo estaremos actualizando para que la gente se entere de lo próximo que vamos a hacer.